Bienvenidos una vez más a un episodio de Mil Batallas, el primer podcast de habla hispana en abordar de manera integral el virus del papiloma humano, otras ITS y salud sexual en general. Mi nombre es Chai para los que no me conocen y el día de hoy vamos a cambiar la dinámica, va a ser una dinámica nueva. Estoy, la verdad, muy emocionada porque pues ese era algo que yo ya quería hacer desde un ratito atrás y hoy se da la oportunidad de poder comenzar con pues esta experiencia de poder contar cómo ha sido el virus del papiloma humano para otras personitas de diagnóstico. Entonces, pues el día de hoy les traigo a Alex, quien nos va a contar su experiencia. Yo ya me fui de lleno, ¿eh? Ya estoy empezando porque quiero aprovechar el tiempo. Es muy valiosísimo este tiempo. Entonces, pues quiero que Alex, pues primero que nos puedas contar un poquito de ti, que nos cuentes, pues un dato curioso, no sé, tu color favorito, algo que te guste, Alex. Y también me gustaría mucho que poco a poco fuéramos hilando la conversación para que pudiéramos, nos pudieras compartir pues, ¿cómo fue este proceso de tu diagnóstico? O sea, ¿cómo fue? Vamos a hablar en este episodio del antes, el durante y el después. Entonces, pues te cedo el micrófono, Alex, para que te puedas presentar de manera general, que nos cuentes un poquito de ti, que nos cuentes pues lo que tú quieras. Muchas gracias, Chay. Gracias por este espacio. Bueno, yo soy Alex, tengo 28 años, soy ingeniera en logística. Me encantan los gatos, ese es mi dato curioso. Tengo dos gatijos, uno se llama Pimienta y otro se llama Canela. Y pues bueno, este tema es muy importante para mí, como yo te platicaba hace unos momentos. El platicar esta experiencia con todos ustedes. Para mí es poner ese granito de arena para que conozcan cómo es la vivencia del diagnóstico, cómo es pasar por una situación así y cómo es vivir con eso, ¿no? Porque creo que falta mucha información y este es mi granito de arena, Chay. Muchas gracias, Alex. Y yo creo que esta experiencia puede ser de mucho valor, o más bien es de mucho valor corrijo, para todas esas personitas que acaban de ser diagnosticadas, que necesitan escuchar la experiencia de otras personas para sentirse apapachados, apapachades. Y muchas gracias de corazón, Alex, para que, pues esto, justo como lo dices y bien lo mencionas, sea un granito de arena y podamos seguir informándonos más sobre el tema del virus del papiloma humano. Pero pues vamos a comenzar así como con la historia, con el story time. De, pues, ¿cómo fue que te enteraste, Alex? O sea, ¿cómo fue para ti recibir el diagnóstico? ¿Tenías conocimiento previo del virus del papiloma humano? ¿Cómo fue todo ese proceso? Ok, bueno, yo me diagnosticaron en el 2019. Yo tenía 22 años. Realmente yo no conocía absolutamente nada del VPH, estaba más bien desconocía todo lo que tenía que ver con esta, pues con este virus. Fue muy chistoso porque yo había terminado una relación. Y dentro de esos momentos de soledad, yo me sentía un poco extraña, un poco rara. Mi cuerpo me decía, hay algo raro, hay algo raro. O sea, es mágico cómo tu cuerpo también te avisa, ¿no? Entonces, decidí que tenía que hacerme mis estudios. Yo por lo regular no me los hacía, que es algo muy irresponsable de mi parte. eh, Porque tenía una pareja estable y tenía que hacérmelos, pero no me los hice durante yo creo que 3 años seguidos. En algún momento sí me lo hice, todo salió muy bien, pero durante esos 3 años, 4 años aproximadamente, pues yo no me había hecho ningún estudio. Entonces, pues decidí hacerme un estudio, estuve investigando algunos lugares en donde yo podía hacerme estos estudios y encontré una clínica que es una clínica famosa, no voy a mencionar el nombre, pero sí es una clínica bastante conocida a nivel nacional. Y pues como yo no sabía absolutamente nada de cómo era el proceso ni nada,
Pues bueno, fui a esta clínica, fui sola, yo no le conté a nadie, o sea, yo dije, voy a ir sola, voy a revisar yo sola qué me dicen, o sea, al final yo no esperaba una noticia así, pero decidí ir sola, o sea, como que mi instinto fue, pues voy sola y después vemos qué pasa. Fui a esta clínica, me ofrecieron un paquete de donde vienen la colposcopía, el Papa Nicolau y bueno, todo eso. Me hicieron el estudio y me tocó con una ginecóloga, la verdad fue muy amable. Y cuando yo estaba ya en pleno estudio, pues bueno, nos acuestan, hay una pantallita y en la pantallita pues ya se ve como tal el cuello, ¿no? Y ella me adelantó, me dijo, no quiero que te espantes, que yo creo que es una muy mala frase porque te espantas más. Entonces, pues bueno, total, me dice, no quiero que te espantes, pero al parecer esta manchita que veo puede ser virus del papiloma humano. A mí me cayó como balde de agua fría porque yo dije, o sea, no sabía absolutamente nada, ¿no? Y yo dije, pues qué, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se quita? O sea, yo estaba un poco, yo creo que así estaba mi cabeza, pensando y pensando de qué trataba, cómo yo le iba a decir a lo mejor a mi mamá, cómo le iba a contar a mi familia, no sé, bueno, me pasaban miles de pensamientos. Cuando me dice esto, me dice, para descartarlo, además del Papa Nicolau y la colposcopía, te tenemos que hacer una biopsia. Esto lo hizo como que muy precipitadamente desde esta perspectiva, ahora lo veo así, porque realmente no sabíamos, o sea, qué era, a lo mejor sí su experiencia lo podía determinar, pero creo que fue un poco precipitado el tema de la biopsia. Perdóname que te interrumpa, Alex. Y por ejemplo, ¿la biopsia te la tomó después o te la tomó al momento? ¿Cómo fue ese No, proceso? en ese mismo momento me tomó la biopsia y pues yo sufrí, ¿no? Porque sí es muy doloroso, o sea, es al final un pellizquito, te quitan un pedacito de tu cuello, pero yo no sabía ni siquiera que era una biopsia, o sea, imagínate, yo estaba asustada porque yo dije, a ver qué es, y luego el tema de la biopsia, pues yo no sabía, yo pensé que a lo mejor me iban a raspar otro poquito, pero al final pues me quitaron un pedacito del cuello y sí me dolió mucho. Fue fue un proceso difícil porque yo me acuerdo que, o sea, que después de la biopsia me dijo que había varias opciones, que podíamos, que podía ser tomado el tratamiento o podía ser a través de algún láser o alguna... La verdad es que no tengo muy claro lo que me dijo, pero me dio como varias opciones. Yo salí de ahí muy espantada, o sea, yo dije, no sé qué voy a hacer, no sé cómo le voy a decir a mi mamá. Porque aparte, yo era estudiante, yo no tenía dinero, no trabajaba. Entonces, yo pagué esos estudios con una tarjeta de extensión de mi mamá de crédito. Entonces, mi mamá se dio cuenta a partir del pago que yo hice con esa tarjeta. Yo no sabía absolutamente nada de tarjetas de crédito. Entonces, yo hago el pago con esa tarjeta y yo mortificada porque yo no sabía cómo le iba a contar a mi mamá, ¿no? O sea, de que, pues me dijeron esto, esto y esto, ¿qué voy a hacer? Antes de yo decirle a mi mamá, porque yo lo pensé y lo pensé y lo pensé, porque al final nos gana el miedo de cómo le voy a decir a mi mamá, cómo le voy a decir a mi familia. Pues ella me ganó y me dijo, oye, vi estos pagos, ¿de qué son? Y ya no tuve otra opción más que contarle. Le conté y, y por un lado sentí su apoyo, pero también por otro lado sentí como pues a lo mejor no que me juzgara, pero sí como, no sé si fue como un sentimiento de ella de, a lo mejor no le conté lo que trataba, o sea, de qué trataba esto, porque tampoco, yo no estaba vacunada, o sea, a mí no me vacunaron cuando yo estaba pequeña. Entonces, no sé si fue como un sentimiento como de culpa, pero también como que estaba enojada conmigo, pero también enojada yo creo que con ella. Entonces fue también muy complicado ese proceso de la plática con mi mamá. Y pues le tuve que decir, ¿no? Entonces platicamos, mi mamá le cuenta a eh, mi papá sí me hizo muchos comentarios hirientes
que tampoco voy a mencionar porque no se trata de ahorita eh, culparlo o que se sienta mal, porque en su momento no lo platiqué con él, pero no busco que ahorita a lo mejor se arrepienta de esos comentarios, pero sí son comentarios que uno no espera, pero que posiblemente sí se reciben, ¿no? Entonces son feos esos comentarios. Ay, qué fuerte, Alex. No, o sea, ahorita estoy así como, me siento tan identificada y siento tanta empatía con lo que tú viviste, porque, por ejemplo, para los que nos escuchan, quiero hacer un pequeño paréntesis en la historia de Alex. Y esto es bien importante, quiero que se lo graben, que por favor lo hagan muy consciente. Cuando tú estás en un procedimiento, sí o sí, desde una perspectiva también desde el paciente, te deben de preguntar si te, y te deben de explicar qué es la biopsia. Porque imagínate, o sea, estás en un momento tan vulnerable, con las piernas abiertas, en donde estás en completamente, es un shock tan emocional, tan fuerte el poder decir, oye, es que no sé qué está pasando, o sea, me acabas de decir que posiblemente tenga virus del papiloma humano, pero pues también yo lo poco que sé de virus del papiloma humano es algo horrible y feo. Entonces es tan fuerte que en ese momento estamos tan vulnerables y no podemos tomar decisiones. O sea, es un shock tan fuerte. O sea, quiero que entiendan que si ustedes deciden no hacerse la biopsia en ese momento, está bien, ¿saben? No pasa nada. Es una decisión que sí se debe meditar. Y también, pues obviamente, ¿qué haces? Pues es un profesional de la salud, pues confías, ¿no? Pero estás tú en todo tu derecho de decir, ¿sabes qué? Para tantito porque necesito pensar, o sea, necesito aclarar mi cabeza para estar tranquila, para estar como, pues sí, o sea, poder tomar esta decisión desde una manera más consciente. Esa es una. Otra, tienes toda la razón, Alex. También siento mucha empatía con lo que me dices respecto al contarle el diagnóstico a los papás y como y bien lo mencionas, o sea, no se trata de juzgarlos, culparlos, simplemente también de entender desde dónde viene esta historia con la educación sexual de ellos, ¿no? Y también decir, ¿sabes qué? Es que es como muy complicado, ¿no? O sea, venimos también de tantos mitos, tantas, pues sí, creencias, tantas cosas que limitan muchas, pues muchos aprendizajes, ¿no? También. Y yo te lo entiendo, Alex, completamente. O sea, mil gracias por compartirlo. Y pues sí, quería hacer ese pequeño paréntesis. Sí, Chay. Sí, la verdad es que los papás a veces pues también hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Entonces, por ese lado ya, pues yo ya los entendí, pero sí recibí en su momento comentarios hirientes que me lastimaron mucho. Pero bueno, después de este tema, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo no confío en lo que te dijeron, yo prefiero una segunda opinión con mi ginecólogo. eh, y fui con su ginecólogo, pero antes de ir, ella le llevó los estudios que me habían hecho. Yo la verdad es que nunca le pregunté para qué había ido. Yo creo que fue también parte del sentirse mal y de ayuda a mi hija, ¿no? Yo creo que fue de platicar con él y pues ver qué posibilidades o más bien qué procedimientos se me tenían que realizar para pues para estar bien, ¿no? Entonces, primero fue ella, platicó, le llevó mis estudios y después yo fui y me realizó nuevamente los estudios que me habían hecho, vio todo lo que había resultado y pues bueno, me volvió a hacer los estudios. Fue también muy amable este ginecólogo y me propuso, bueno, cuando me revisa, me dice, bueno, ya teniendo los resultados, me confirma el diagnóstico, me dice sí es BPH, es una lesión de bajo grado y también en los labios yo tenía verrugas. Entonces me dijo, en la parte de afuera hay que tratarlo de manera tópica con una cremita. Esta cremita te la vas a aplicar en las noches, cada tercer día. Y para el tema del cuello, por el tema de que pues sí está a lo mejor un poco grande, tenemos que hacer láser. Este procedimiento es, o sea, la verdad es que no estoy tan informada en el tema del láser
porque, bueno, les platicaré más adelante, pero este procedimiento, el primero, sí fue más fuerte porque llegué al hospital, me prepararon, estuve como una hora antes, entré al quirófano, me anestesiaron de la cintura para abajo y yo estaba completamente lúcida, ¿no? Entonces yo estaba en este procedimiento. eh, Fue muy complicado porque, no sé, o sea, es muy complicado contarlo porque sí es una experiencia muy difícil. O sea, tuve esta experiencia muy complicada en donde sí me hicieron láser en el cuello y con la cremita sí estuve tratada antes de esta operación, pero fue muy poco porque las verrugas no cedían. Entonces, cuando me hacen este procedimiento, además del cuello, también van por fuera. Entonces, hacen como un quemado por fuera y por dentro en el cuello. Alex, y tengo acá, por ejemplo, una duda respecto a tu procedimiento. Em, por ejemplo, a ver, ¿cómo explicarlo? En la parte del láser, o sea, gracias a la anestesia, ¿no sentiste ya dolor ni nada? ¿O sí se siente como dolor, por así decirlo? No, no sentí nada. Se siente como electricidad, o sea, como un toquecito, pero realmente no se siente nada. Lo que sí es que huele como a pollo, como cuando quemas el pollo, así huele. Entonces, sí es desagradable el olor, pero no se siente nada. O sea, a mí, de hecho, me estuvieron picando las piernas y yo ya no sentía absolutamente nada. Pero sí fue un procedimiento muy complicado, duró como aproximadamente una hora. Después de terminar este procedimiento, yo pasé como una hora de observación, que se me quitara la anestesia y salí caminando. O sea, fue muy rápido la operación y muy complicado. O sea, yo me acuerdo que yo, yo creo que o sea, mi cabeza decía, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, porque fue muy complicado. Yo sí, o sea, a pesar de que fue nada más de la cintura para abajo, sí sentí, o sea, sí me sentí cansada, como cuando sales de una operación normal. Me sentía muy cansada, muy absorbida de la energía, no sé, es muy raro ese sentimiento. Después de este procedimiento, me dijeron, en una semana vienes, te revisamos, eh, y bueno, me fui a mi casa como me habían tratado el cuello, me metieron un tipo tampón y yo me lo tenía que quitar al otro día cuando me estuviera bañando. De hecho, me dijeron, tienes que comer súper sano, cosas, nada de picantes, nada de irritantes. Tenía que también cuidarme mucho en el tema de la limpieza, no cargar cosas pesadas. Y me acuerdo mucho que al otro día me dijeron, te tienes que quitar ese tampón, pero es un tampón, o sea, yo no me lo podía sacar del dolor, porque aparte de que había sido adentro, también había sido afuera. Entonces, me tardé yo creo que como 2 horas en el baño tratando de sacarme ese tampón y de hecho le escribí al doctor y le dije, ¿no será que ya se me salió? Porque yo no podía sacármelo. Así de doctor, no lo encuentro, ¿qué está pasando? Sí, ajá, capaz de que ya se me subió, no sé, de verdad no. Yo decía, es que por más que lo jalo, no sale porque sí tenía como un hilito. Y también fue espantoso ese día porque, te digo, me tardé como 2 horas intentando sacarme el tampón y cuando pude, así con todo el dolor de mi corazón, pude sacarlo, era una cosa gigante. O sea, yo dije, no, o sea, esto está extremadamente fuerte. O sea, un tampón es chiquito. O sea, yo creo que este que me saqué tenía, yo creo que era 5 veces más grande. Era muy, muy grande. Bueno, entonces a la semana voy, me dicen, vas muy bien. También me dieron medicamento oral para yo poder irme curando poco a poco, que sanara más rápido la herida. Eh, Fui avanzando, me dijeron, en 3 meses te volvemos a ver. Igual cuidado con la limpieza, vas a tener costritas, esas costritas se te van a ir cayendo. Yo no tenía tema con lo de las relaciones sexuales porque como no tenía pareja, pues no tenía ningún problema, ¿no? Porque me dijeron cero relaciones sexuales.
Entonces dije, no, pues de eso no me preocupo, pero sí me dijeron, ten cuidado porque en la entrada de la vagina, pues tú vas a tener costritas. Fui a los 3 meses, las costritas sí se me fueron cayendo, me volvieron a hacer estudios, colposcopía, Papá Nicolau, me revisó y todo estaba perfectamente bien. O sea, sané muy bien, del cuello estaba perfecta, igual por fuera ya no tenía ningún rastro de alguna verruga. Y por ejemplo, Alex, pues en ese momento te acompañó tu familia, fuiste solita, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿qué sentiste después de llevar todo este proceso que fue doloroso físicamente, pero también pues emocionalmente complicado? Sí, estuve muy acompañada de mi mamá. Mi mamá yo creo que fue un super ángel para mí, o sea, creo que fue muy comprensiva, me apoyó en todo momento, el día de la operación estuvo conmigo, cuando salí del quirófano me cuentan que yo ya estaba en el cuarto descansando y le gritaron, ya salió Alexa y ya, o sea, corrió para verme porque estaba preocupada por mí, ¿no? O sea, y me dijo, ah, ya saliste, estoy más tranquila y todo. Entonces, fue un acompañamiento muy, muy bonito por parte de mi mamá, también por parte de mi abuela. Mi abuela estuvo siendo el soporte de mi mamá porque mi mamá sí estaba muy preocupada por mí. Por el lado de mi papá no estuvo muy presente. eh, También es algo que yo ya solté, que a lo mejor sí me hubiera gustado un acompañamiento por parte de mi papá, pero la verdad es que me sentí muy, o sea, con las pocas personas que tuve a mi alrededor, me sentí muy acompañada y muy tranquila. Y aquí, por ejemplo, Alex, pues después de estos 3 meses, después de ver cómo estaba tu cuello, cómo estaba, tú estabas sanando físicamente y también, pues encontrando también un camino, pues lleno de más como luz, o como viendo la luz al final del túnel. ¿Cómo fue el proceso después de eso? O sea, ¿cómo para ti cambió algo respecto a cómo veías el virus del papiloma humano? ¿Cambió algo en tu sexualidad, en tu vida? Sí cambió, tuve una reflexión interna muy, muy fuerte de decir, a ver, esto es algo que no me gustaría volver a vivir, o sea, el tema de tener una operación a ese grado. Dije, me tengo que cuidar más, tengo que a lo mejor cambiar mis hábitos, mejorar mi alimentación. Me informé más también acerca del virus para saber qué podía yo, o más bien a lo que me enfrentaba a partir de ahora, ¿no? ¿Qué tenía que procurar hacia mí para que a lo mejor esto no me volviera a pasar en este grado, ¿no? Entonces, sí fue algo, fue algo que yo reflexioné y que dije, no quiero que me vuelva a pasar a este grado, o sea, no lo puedo permitir. Entonces sí, sí cambió para bien, conocí más del virus, supe más, me informé más y dije, tengo que mejorar para mí, tengo que seguir mejorando para mí. Qué bonito. Y también, pues siento yo que ese es como, no, no sé si muchas personas piensen lo mismo que yo, pero lo que les quiero transmitir siempre va a ser como, pues, paz en este proceso de saber que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo doloroso que pudo haber llegado, o sea, de cómo pudo haber sido este proceso, pues también siempre hay como pues sí, una lucecita, ¿saben? Como que no todo está perdido en este camino y también de entender que, pues qué valioso es escuchar esta experiencia para podernos dar cuenta de, pues, o sea, ver la perspectiva desde otro punto, ¿no? Y muchas gracias, Alex, por ponernos así, pues, sobre la mesa tu historia, como, pues, así, sin filtros. Y me gustaría saber también, porque luego esto hay muchísima curiosidad respecto a las relaciones de pareja. Ya van aproximadamente, pues, 6 años que te diagnosticaron. En esos 6 años, pues, ¿cómo ha sido, pues, regresar a la vida romántica?
Pues bueno, ¿qué crees que después de esa experiencia yo seguí yendo al ginecólogo? Seguí haciéndome mis estudios anualmente porque eso es algo que no debemos de dejar de hacer. Todo salió muy bien. Después conocí a alguien, nos hicimos novios y la verdad es que la sexualidad que yo tuve con esa persona la viví muy plena, o sea... Sí tenía miedo, porque uno tiene miedo de qué va a pasar, se puede activar nuevamente el virus, le digo o no le digo. ¿Y qué crees que en su momento sí lo platiqué con él, pero no en el sentido de ten cuidado, ¿no? O sea, como que fue algo que me nació contarle. Y le dije, yo la verdad es que me hago mis chequeos anuales, todo ha salido muy bien. eh, no tienes de qué preocuparte si en algún momento te pasa por la cabeza de, ay, no, porque también uno siente rechazo, ¿no? De qué va a pensar la otra persona. A lo mejor no va a querer estar conmigo por este tema. Y sí me pasó por la cabeza, pero yo creo que si estás con la persona correcta, esa persona no te va a juzgar y te va a entender. Y va a entender que esto es algo muy normal, que le va a pasar a la mayoría de la gente y que no tendría por qué separarse de ti a pesar de esto, ¿no? Entonces, la verdad lo tomó muy bien. Yo viví mi sexualidad muy, muy bien. Después de hacerme mis chequeos anuales, justo el año pasado, bueno, con esta persona yo terminé ya hace un tiempo, duré soltera también otro tiempo y justo el año pasado, cuando fui a hacerme mi chequeo anual, me di cuenta, bueno, más bien se detectó que volví a tener verrugas en la parte de la entrada de la vagina. O sea, justo en donde me habían quemado, lo mismo, ¿no? Entonces, en la parte de adentro del cuello todo perfecto, pero en la parte de afuera pues sí, sí empecé otra vez con verrugas. Entonces, yo conocí también a alguien el año pasado, empezamos a salir y empezamos a ser novios y pues yo voy al doctor, me dicen otra vez esto y yo sí me sentí con la responsabilidad de decirle porque sentía que a pesar de que es algo mío, al final mi cuerpo y tu cuerpo se comparten, entonces sí sentía la responsabilidad de contarle. También me dio mucho miedo porque dije, apenas estamos iniciando, no sé cómo lo vaya a tomar. Y la verdad es que lo tomó muy bien, fue súper comprensivo conmigo. De hecho, es mi actual novio, mi novio de ahorita, y es súper comprensivo. O sea, la verdad es que es muy comprensivo en ese sentido. Para este tema de las verrugas, tuve un tratamiento igual con crema, era la misma crema que me recomendó la primera vez. Yo como la primera vez no había visto una efectividad padre, o sea, buena. La verdad es que yo le dije, yo prefiero que otra vez sea láser, pero como, o sea, no iba a ser un láser tan invasivo, ¿no? O sea, no de dormirme la mitad del cuerpo hacia abajo, sino que iba a ser a lo mejor nada más en la piel y ahí hacerme el procedimiento. Entonces, pues bueno, yo le platiqué a mi novio, fue súper lindo, súper súper comprensivo. Me dijo, sí, sin problema, háztelo. O sea, porque también me dijo, yo quiero que estés bien, háztelo. Me hice nuevamente el láser porque le dije al doctor, yo ya no quiero la crema, me ardía muchísimo y no veía efectividad. Entonces dije, mejor me voy por el láser. Volví a pasar por el láser, pero no fue tan invasivo como la primera vez. El tema de las relaciones sexuales sí fue algo complicado porque ahora sí tenía pareja y pues yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que darnos un espacio porque justo en la entrada de la vagina es donde tengo el tratamiento y se puede, o sea, no se va a curar al 100% si yo, o sea, si tenemos relaciones sexuales, ¿no? Entonces, también fue súper comprensivo en ese tema y pues bueno, ya a partir de ahí ya no volví a tener ningún problema con el tema de las verrugas. Me volvieron a hacer el Papa Nicolau, perdón, 6 meses después.
salí también muy bien, o sea, ya no tuve ningún tema. Y pues hasta ahorita, este año me volví a hacer estudios y salí muy bien. Entonces, sí me daba miedo porque yo decía, ay, no, ojalá que no tenga nada, porque siempre vamos con ese miedo, ¿no? De, ¿y si otra vez? ¿Y si me detectan algo más? Y si, o sea, yo creo que aunque tengamos miedo, es necesario hacerlo porque mientras más rápido lo detectemos, más eficiente va a ser el tratamiento que tengamos. Entonces creo que es muy, muy importante el tema de ir a hacernos nuestros estudios anualmente. Claro, y qué gran lección porque, o sea, creo que es bien importante. Ay, no, es que se me queda muy grabado esto de que, pues de repente yo lo veo con hermanitas, ¿no? Que me dicen, o sea, cuánto bajón les da el que les salgan verrugas, ¿no? O cómo les pega durísimo en su autoestima. Y yo les digo, sé paciente con tu cuerpo. Aquí lo importante es que tienes que agarrar tus miedos y con todos tus miedos tienes que ir a revisarte. Tienes que ir a hacerte el procedimiento. Tienes que ir, y siempre les digo, no están solitas. Aquí hay una comunidad que te escucha, que pues sabe y entiende, o sea, de primera mano pues lo que estás pasando, ¿no? Porque pues no es algo fácil, o sea, no es algo fácil que decir, bueno, si ya me hice este tratamiento que fue súper doloroso y a lo mejor con esa experiencia como quisquillosa, decir otra vez volvérmelo a hacer, pues sí, sí cambia, ¿no? ¿Qué nos podrías transmitir respecto a este tema, ¿no? Cómo, aparte de que ya conocimos el proceso, cómo podríamos hacerlo pues menos doloroso, ¿sabes? Pues sí, para mí sí fue un tema complicado porque yo pensé que el tema del virus solamente lo iba a poder ver por dentro, ¿no? No pensé que el tema de las verrugas yo ya lo pudiera observar por fuera, ¿no? Y sí es complicado porque la verdad es que yo nunca tuve a lo mejor el valor, o no sé si no quise, o fue algo que decidí no hacer, que fue a lo mejor ponerme un espejo y revisarlo, ¿no? Porque yo me enteré a través del doctor y fue a través de los estudios que yo supe que tenía verrugas. Eh, y yo creo que sí, inconscientemente no lo hice porque no quise verlo, ¿no? Entonces, sí es algo complicado el tema de las verrugas. eh, pero para mí creo que no fue, a lo mejor no fue tan pesado por el tema de que yo no lo vi. O sea, yo me enteré que tenía verrugas a partir de la revisión que tuve con el ginecólogo. Entonces, pues bueno, ya después de que me hicieron el láser que no fue tan invasivo, quitando todas esas verrugas que estaban por fuera, pues yo tuve que parar un poco el tema con mi novio de las relaciones sexuales. Tuve que también tener más cuidado en el tema de las prendas que usaba. También usaba una cremita que me ayudaba a que la piel se regenerara más rápido. Y así fue como fue avanzando pues este procedimiento que yo tuve. Y igual tuve que ir a hacerme un chequeo, me hicieron los estudios pertinentes y terminando, bueno, ya cuando tuve la revisión y me dieron los resultados, pues todo estaba muy bien. Pero sí, yo sí, a lo mejor tenía el miedo de que se volviera a presentar este año, ¿no? Porque yo ya tenía, más bien ya llegaba la fecha en la que yo tenía que volverme a hacer esos estudios, ¿no? Entonces, sí tenía miedo. Lo que me ayudó mucho para el tema de las verrugas, que sí siento que me ayudó bastante, es el tema de la vacunación. Como yo les comentaba al principio, yo no estaba vacunada, no me vacunaron mis papás cuando se debió ese tema hacer, no se hizo, pero a mí el doctor sí me dijo, te tienes que vacunar.
las vacunas son caras porque seguramente saben que cada vacuna cuesta bastante y sí a veces es complicado financiar eso, ¿no? Al final yo creo que forma parte de la salud. Yo tuve la suerte de justamente ver una campaña en Instagram de la Fundación Luis Pasteur, donde justo te inscribías y si eras seleccionada, ya corrías con esa fortuna de que te vacunaran gratuitamente, ¿no? Entonces, sí fui elegida para esa campaña. Me vacunaron el año pasado y la última ya fue este año. Entonces, siento que me ayudó muchísimo porque cuando tuve mis estudios este año, pues me dijeron, todo está muy bien. Vemos, o sea, de hecho cambié de ginecólogo porque también esa es otra parte que me gustaría comentar, es mi ginecólogo, que también es el ginecólogo de mi mamá, sí me hacía ciertos comentarios como que yo lo sentía como que me juzgaba, así como de otra vez, y pues uno no tiene la culpa, o sea, al final el cuerpo reacciona de manera diferente y a lo mejor vivimos con mucho estrés o a lo mejor no nos podemos alimentar de la mejor manera por nuestro estilo de vida, pero uno no tiene la culpa, entonces sí me hacía como comentarios un poco pues sí, pasivo-agresivos, digámoslo así, y yo decidí de cambiar de ginecólogo, entonces busqué otras opciones y fui con una ginecóloga, ahora me tocó con una ginecóloga y la verdad es que también muy amable, me explicó todo, yo le dije, es que, de hecho le llevé todos mis estudios, le dije, esta es mi experiencia, me hicieron esto y esto, y sí, justamente cuando me hizo los estudios, en mi cuello se ven las cicatrices de aquel procedimiento que me hicieron hace ya pues bastantes años. Pero me dijo, todo está muy bien, saliste muy, muy bien. Y pues ahorita, pues ya estoy muy tranquila. Eh, no voy a dejar de ir a hacerme los estudios porque al final eso es parte de nuestra vida. Entonces, si lo detectamos a tiempo, podemos hacer muchas cosas también a tiempo. Entonces, pues nada más como aconsejarles a todas de que no, pues no falten a hacerse esos estudios porque esa es la clave. Entonces, pues sí, Chay, la verdad me siento muy contenta de que ahorita estoy muy bien, me siento muy bien también y creo que también el cambiar de hábitos también me ha funcionado muchísimo. Wow, no sabes lo feliz que me siento de poder escucharte al día de hoy, 2025, plena, feliz, tranquila en ese aspecto, porque quieran o no, el estar, cuando la gineco te dice, te manda los estudios de la Colpo, del Papá Nicolau o de los estudios que te hagas y te dicen que estás bien, no sabes, no saben la paz que da, o sea, de verdad no saben el respiro que uno siente. Y, y eso es para mí, o sea, el objetivo de este podcast es que justo podamos acompañar en el proceso en el que estás, no importa si le acabas de recibir el diagnóstico, lo más importante es que entiendas que esto es un momento en tu vida, esto no te define como persona, esto no cambia tu valor como ser humano ni a ti y que, o sea, gracias a estas experiencias, después de todo el tiempo que ha pasado, que han sido pues ya años, pues Alex nos ha transmitido mucha paz, o sea, y yo quiero que te quedes con eso, con la paz que puedes encontrar dentro del proceso y con la paciencia, ¿no? No, Alex, también dentro de todo lo que nos contabas y retomando también el punto de lo de las verruguitas, las verruguitas tampoco son sinónimo de que tú estés mal, de que sea algo sucio, de que sea tu culpa, de que sea un problema en ti, ¿sabes? Y lo más importante que, como lo mencionamos anteriormente, es estar en constantes revisiones, estar como con este team con el gineco de confianza, ginecóloga, ginecólogo, el que ustedes gusten, pero estar aquí de la mano todo el tiempo para poder ir entendiendo nuestro cuerpo. Y pues justo, o sea, también Alex, algo que nos deja una lección muy valiosa es que no le pierdan el miedo a cambiar de ginecóloga o ginecólogo, porque muchas veces, pues,
nos acercamos a quien nos recomiendan, ¿no? O nos acercamos a quien buscamos en internet, o que es el gineco de mi mamá de toda la vida, el que me trajo al mundo. Pero a veces pasa que pues simplemente no es la persona, o sea, por las razones que sean, ¿no? Lo más importante es siempre identificar que la consulta no debe de ser dolorosa, la consulta nos debe de traer también claridad en el proceso y que sea algo súper ético, ¿no? Un trabajo bastante ético en el quehacer de la salud. Y pues no, o sea, yo me siento como muy identificada y siento mucha empatía por lo que cuentas, Alex. También siento, estoy muy sensible, entonces tal vez eso también influya en lo que me acabas de contar. Pero quiero que nos puedas decir quién es Alex ahora respecto al diagnóstico, quién es esa Alex del presente y cómo te sientes respecto a eso. Pues yo sigo siendo la Alexa antes del diagnóstico, o sea, yo sí me sentía, y yo era muy dura conmigo, yo me sentía muy, también muy juzgada por mí, me sentía muy culpable, yo decía, es que si hubiera hecho las cosas diferentes, pero no, realmente, o sea, no tuve la culpa y yo sigo siendo esa persona. El que yo tenga el diagnóstico no me hace ni menos ni más mujer, ni menos ni menos persona, ¿no? Porque también decimos, no, pues a lo mejor me pueden juzgar. Yo sigo siendo la misma. Es algo que me ha transformado para bien, me ha hecho más responsable también, pero no. Sigo siendo la misma. Alexa no ha cambiado. Sigo siendo la auténtica. eh, la... No, yo me veo fantástica desde mi persona. Entonces, el que yo tenga el diagnóstico, no me hace sentirme menos que otras personas. Ay, qué bonitas palabras nos das, Alex. Y también, pues me gustaría mucho, ya para ir cerrando el episodio, que nos pudieras, bueno, que les pudieras regalar unas palabras a las personas que pues están atravesando, que les acaban de dar el diagnóstico, que simplemente están teniendo pues sí, un diálogo interno respecto a cómo atravesarlo. ¿Tú qué les dirías desde tu experiencia, Alex? ¿Cómo, con todo lo que ya nos contaste, yo siempre me gusta como en los últimos episodios cerrar con esta pregunta porque al final creo que es tan valioso que alguien más pueda entender que no está solo o sola, sole y que tiene como o sea, una vida por delante. O sea, ¿saben? Como que hay mucha luz también en esto. Entonces, pues tú ¿qué nos dirías, Alex? Pues yo les diría que no se juzguen, que no es su culpa que haya sucedido esto, que no somos menos personas que otras personas solo por tener el diagnóstico, que, que justo como dices, ¿no? O sea, tenemos una vida por delante, tenemos muchas metas, muchos sueños que cumplir y esto no nos va a detener en absolutamente nada. O sea, yo creo que seguimos siendo las mismas, tenemos las mismas oportunidades que otras personas y que no se sientan solas. También me gustaría platicarte algo muy rápido. Cuando yo tuve este diagnóstico, como al año, tuve una salida con mis amigas, con unas de mis mejores amigas, y yo no le había contado a nadie. Y justo en esta salida yo pude hablarlo con ellas. Y es una experiencia muy bonita que llevo en el corazón porque todas me abrazaron, sentí una empatía, jamás pensé que se acercaran conmigo y que me aceptaran tal como soy porque justo yo sigo siendo igual, yo sigo siendo la misma y me abrazaron y de verdad lloramos juntas, o sea, estábamos llorando las 7 que estábamos y me sentí tan acompañada y ahí me di cuenta de que en efecto no estaba sola. Yo tenía un acompañamiento. A lo mejor y
no nos animamos a contar, pero sí existe el acompañamiento. Entonces, ese día lo llevo en mi corazón y es algo que jamás voy a olvidar porque no estamos solas y no debemos de sentirnos así. Ay, muchas gracias, Alex. Y qué bonito cerrar así porque justo, o sea, a lo mejor a veces el acompañamiento no es tan visible, no es algo tangible, no es algo que podamos ver. Creo que a veces solamente se siente, ¿sabes? Se siente ese apapacho, ese abrazo, esa palabra, se siente, o sea, el poder, o sea, saber que es un proceso en el que sabes que no te vas a abandonar, que no te van a abandonar y te lo repites todos los días y entiendes que ahí estás para ti y que vas a tus estudios solita o acompañada o que alguien ya te preguntó, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿quieres que te acompañe? ¿Qué te dijo el médico? O tú misma ya cuando fuiste a la consulta y te mandan los resultados, dices, no, no manches, o sea, todo está bien, hay paz, entonces sigamos con la vida. Ahí yo encuentro pues mucha magia en esas cosas, ¿saben? Como poder sentir paz, paz en todos esos procesos. Y pues muchas gracias, Alex, gracias por tu tiempo. Vamos ahora sí a cerrar el episodio, pero yo la verdad me siento muy agradecida contigo, muy pues conmovida también por todo lo que nos contaste, porque sé que hay personitas, no solo de México, sino de otros países, nos escuchan mucho de España también y de Colombia. Y en general, pues sí toca corazones, toca a las personas el poder escucharte, el poder conocer tu historia y que a nosotros nos pueda ayudar, ¿sabes? Ayudar a nuestros propios procesos. Entonces, pues te lo agradezco mucho, Alex. Como saben, esto es como, bueno, Alex decidió que yo podía nombrarla como Alex, entonces se lo agradezco mucho, pero en realidad es anónimo, o sea, fuera de esto, pues Alex puede ser 100 Alex, ¿no? Entonces, yo quiero que si alguien más quiere compartir su historia, pues está abierto el espacio, el micrófono, porque Suma es de muchísimo valor y pues se los agradezco mucho. No sé si gustes agregar algo más, Alex, para ir cerrando el episodio. No, pues agradecerte, Chay, agradezco mucho la oportunidad de contar mi historia, de poner mi granito de arena y pues a motivar a todas a que no se sientan solas. Les mando un gran abrazo y también a ti, Chay. Ay, muchas gracias, Alex, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.